Nuestro invitado es Sebastián Roa, Juan Sebastián Roa. Él es gerente general de la firma de Roa Ortiz Abogados, especialista en Derecho Administrativo y Legislación Docente. Entonces, al compañero, a nuestro abogado Sebastián Roa, que ya hacía muchísimo tiempo no lo teníamos por aquí, nos alegra nuevamente darle la bienvenida a este programa El Solidario, a su programa El Solidario. Sebastián, tenga usted muy buenos días y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Paula, un placer volverte a saludar. Hace tiempo no estaba en el programa. Un saludo especial. Hoy ya nuestro dirigente de FECODE, Miguel Camacho, la última vez que estuve no había recibido sus honores y me place saludarlo y me place felicitarlo y esa responsabilidad tan grande que tiene con los educadores, ya no solo de Cundinamarca como lo venía realizando, sino con los educadores del país. Gracias, doctor Juan Sebastián. De igual manera, saludarlo y sabemos de su trabajo que ahora también pues, se ha extendido a muchos departamentos del país. Lo hemos visto en Facebook Live, bueno, dando esa orientación jurídica que hoy tanto necesita el magisterio colombiano. Y lógicamente también desde nuestra federación hacemos ese aporte, ese pequeño granito de arena para buscar las mejores condiciones para el magisterio y para la educación pública. Doctor Juan Sebastián, gracias por este espacio. Y bueno, en el día de hoy vamos a tratar varios temas. Sabemos que hay muchas situaciones hoy que ameritarían muchas, seguramente espacios como este, para que usted nos ayude a resolver desde lo jurídico cómo se puede avanzar en temas que hoy pues están al orden del día y que cobijan a la mayoría de nuestra audiencia, las personas que están por las redes sociales, que también tendrán seguramente inquietudes. Pues lo primero que quisiéramos saber es, digamos, en ese sentido, y poder hacer un contexto rápido de lo que hoy sucede con una inquietud en el magisterio colombiano, cuando tenemos más de dos estatutos, llamémoslo así. En el escalafón hoy está el 2277, está el 1278, pero también sabemos que existen otras situaciones particulares de otros maestros que hacen lo mismo que hace la mayoría, pero con otras condiciones. Por eso quisiera, para iniciar, doctor Juan Sebastián y nuestros seguidores en las redes, decir que hoy, en el tema del estatuto, ya entrando en materia, pues tenemos una serie de maestros que están hoy en propiedad, pero también un buen número en provisionalidad. Y quiero dejar estos datos para iniciar este tema muy importante, que corresponden exactamente al año 2020, porque pues seguramente ha habido algunas modificaciones, aunque con el congelamiento del escalafón de pronto no. Entonces, en el estatuto 2277, es decir, aquellos maestros que fueron nombrados antes del año 2002, tenemos 123.265 docentes y 13.478 directivos docentes. Esto nos da un total de maestros bajo el estatuto 2277 de 136.743. Ojo a estas cifras, 136.743. Y en cuanto a los maestros bajo el 1278, como conocemos, tenemos que docentes hay 115.994 y directivos docentes 6.836, lo cual nos da un total de maestros del 1278 de 122.830, más los 136.743 del 2277, nos da un total de maestros en propiedad en nuestro país de 259.573. Pero le agrego a esto los maestros que están en provisionalidad. En provisionalidad, correcto. Tanto definitiva como temporal, ¿sí? Ahí, y tanto docentes como directivos docentes, ¿no? Claro, la mayoría son docentes. En provisionalidad tenemos un total de 57.220 maestros, que si sumamos los 57.220 en provisionalidad más los 259.573 en propiedad, nos da una cifra de 319.208 maestros. Esto, repito, con cifras del año 2020. Hoy esta cifra puede estar por debajo, porque muchos maestros, con el tema de la situación de
imposición tal vez de la presencialidad, de todo el tema de la pandemia, bueno, muchas situaciones, según los delegados del Fondo de Prestación del Magisterio, han renunciado más de 20.000 maestros. Entonces, estas cifras las dejamos aquí como un contexto inicial para preguntar al doctor Juan Sebastián Roa, ¿cuál es su visión en este sentido de estos dos grupos de maestros, digámoslo así, 1278, 2277, que hoy pues están en el magisterio colombiano? Raúl, Miguelito, lo que acabas de explicar con números exactos era lo que tenemos conocimiento hasta el año 2020, como tú lo dices. Vale la pena aclarar una cosa. Los 57.000 docentes que hablas en provisionalidad pertenecen al decreto 1278. Eso vale tenerlo en cuenta. Entonces ya no estamos hablando de solo 120.000 docentes en 1278, sino más de 180.000 docentes pertenecientes al decreto 1278. En Así es. provisionalidad, un gran pedazo, porque recordemos que mucha gente, y lo vemos acá en Cundinamarca y en varios departamentos, llevan 20 años en provisionalidad. Y conocemos personas de 20, 22 años en provisionalidad, donde estuvieron en el decreto 2277, pero hoy en día esas mismas provisionalidades, cuando se las han renovado, los han colocado en el decreto 1278. Hay una cosa clarísima que usted dejó sobre la mesa y es el tema de la pandemia, cómo ha afectado sobre todo a los docentes del decreto 2277, que ya gozaban de su compatibilidad entre salario y pensión, y por el tema de edad, por el tema de miedo, se vino una ola de renuncias de los docentes del decreto 2277 y eso lo hemos vivido todo y tenemos el conocimiento todo referente a eso. La cantidad de docentes, si no estoy mal, creo que ha superado los 24.000 docentes que han renunciado por el miedo de volver a las aulas por preexistencias que tenían o por simple y llanamente algo que mi mamá es, como todos lo saben, lo vivíamos con varios familiares, la aplicación de las tecnologías, Miguel. La aplicación de las tecnologías, porque si no más uno sabe aprender y adelantar ciertas cosas en el computador y el tema de la conectividad, para muchos docentes lo que generó fue un tema de estrés laboral y eso los obligó a renunciar al magisterio. Y conozco personas del decreto 1278, Miguel, que renunciaron a raíz de todos estos temas al magisterio. Entonces es un tema que de números se viene modificando más, pero hay un fondo de esto. Los docentes del decreto 1278 en el país ya superaron a los docentes del decreto 2277. Estaba hablando de un decreto de hace 42 años contra un decreto de hace 19 años. Y eso se veía venir que en algún momento esto iba a suceder, pero hoy en día, casi sin miedo a equivocarme, son más los docentes del decreto 1278 que los docentes del decreto 2277. Entonces ahí es donde debemos ver la lucha que se viene en cabeza de los docentes del decreto 1278. Efectivamente, válida esa aclaración, el doctor Roa. Lógicamente los docentes provisionales los asignan como el 1278, así no tengan pues todas las garantías de carrera y pues agregamos algo y es que hoy pues esa estabilidad laboral que siempre reclamamos pues desafortunadamente no la tienen los compañeros de provisionalidad, como lo dice el doctor Roa, con tantos años, algunos a punto prácticamente de cumplir requisitos de pensión y pues ahí siguen esa provisionalidad. Doctor Roa, rápidamente, de acuerdo a estas cifras, a lo que usted ha dicho, ¿qué ventajas o diferencias sustanciales podemos encontrar entre estos dos estatutos o tipos de escalafón que existen en nuestro país? Yo creo que más que ventajas, Miguel, tenemos desventajas, porque esto ha creado una división interna entre los mismos profesores en la institución, que mucha gente toma docentes nuevos, docentes viejos, las oportunidades de ascenso. Recordemos que en el 2277 era un derecho a ascender, solo con los estudios y el tiempo. Acá tenemos el ascenso y los problemas que todos conocemos los docentes del decreto 1278 y sobre todo una desventaja grandísima también que es la expectativa pensional. O sea, estamos hablando de las pensiones por debajo de un 40% de lo que podía recibir un docente del 2277. Yo nunca le veré ventajas si ese estatuto fue impuesto de forma unilateral. Si hubiera sido una negociación, yo puedo hacer, y ahí se origina el tema de la pelea que ustedes han tenido, Miguel, de un estatuto único docente.
La solución a muchos problemas es un estatuto único docente. El problema es que, como usted lo sabe, y los números le están dando la razón al Ministerio de Educación Nacional, el estatuto único docente para ellos es el decreto 1278. Esperemos negociar eso en cabeza de ustedes, Miguel. Vale la claridad ahí, doctor Juan Sebastián, en ese sentido, pues dentro del punto número 6 de la implementación de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, pues está ahí retomar este tema que corresponde al 2019 a través de la comisión tripartita. Y en un mes que ya se cumplió, y esto es bueno decirlo aquí, en un mes que ya se cumplió, se debía retomar esa comisión. Hoy, desafortunadamente, falta voluntad política para la implementación, por lo cual desde ya seguimos llamando a la movilización, así como la del pasado 28 de agosto y la próxima, que es el 20 de octubre. Una vez que se pueda ya arrancar con esta implementación, que es una segunda negociación, habrá 6 meses para consensuar ese proyecto del estatuto de la profesión docente y más adelante se definirá cuál será el mecanismo de adopción. Entonces, esto es importante saberlo, pero necesitamos del apoyo. Aquí es fundamental el apoyo de las bases para poder avanzar en este punto tan importante. Sé que Paulita también tiene algunas inquietudes para el doctor Juan Sebastián Roa. Hay bastantes preguntas y bueno, vamos a avanzar en ellas, Paulita. Así es, Miguelito, usted lo ha hecho y bastante preguntas también aquí a través de nuestras redes sociales. Están participando todas las personas que están ahí conectaditas. Y doctor Juan Sebastián, quisiéramos saber, en ese marco de los maestros estatales de carrera, ¿se están generando esas diferencias en las condiciones salariales? Claro, Paula, desde la misma creación del decreto 1278, o sea, acá vemos un problema en el tema salarial de los educadores. Tenemos primero un gran problema con los docentes del decreto 2277, ¿que cuál es? Que yo conozco y yo sé que muchos de ustedes conocen docentes del decreto 2277 con 25, con 30 años de trabajo, con doctorado, y no pueden ganarse un centavo más que lo que asigna el grado 14 del escalafón, y eso es totalmente injusto. Tenemos docentes del decreto 1278 aclarando que la gran mayoría estaba en la categoría 2A. O sea, nos proyectaron unos niveles de ingresos superiores, pero el gobierno nacional o el Ministerio de Educación Nacional nunca contó con los juiciosos, los dedicados de los docentes y el estudio que realizaron, y ellos pensaron que la gente no iba a ascender y la gente ha ascendido. Y el gobierno nacional ha tratado de bloquear estos accesos de todas formas posibles. Y tenemos gente condicionada a videos, y lo más preocupante es que condicionada a temas presupuestales. Uno no puede tener ese condicionamiento. Igual trabajo, igual remuneración, y vuelvo, insisto, ahí es donde debe estar el Estatuto Único Docente. Esto es una pelea que se lleva desde el mismo año 2003 con las comisiones tripartitas para esto. En algún momento se llegará, pero la única forma que se llegue a esto, ya que no hay voluntad política, es por la lucha sindical y por la movilización, que es lo que le ha dado la fuerza a la federación. Pero las diferencias salariales existen, Pablo. Y es increíble ver en instituciones, en la misma institución, dos docentes que realizan la misma actividad, tienen el mismo horario, y uno se puede estar ganando divinamente 2 millones de pesos y el otro puede ganar 5 millones de pesos. Doctor Juan Sebastián, y perdón, Paulita, que te interrumpa. Eso que acaba de decir el doctor Juan Sebastián Roa en cuanto a las diferencias salariales, es importante también mirar unas cifras con miras al nuevo estatuto, con miras al tema de la SDF, o bueno, el nuevo modelo que el año entrante, según las negociaciones con FECODE, pues habrá que revisar, porque ese modelo del video, pues de la SDF, quedó dentro de los acuerdos que se revisará ante pues muchas inconformidades de muchos maestros que le han manifestado al gobierno nacional que no están de acuerdo con la SDF, y el gobierno pues ha tomado eso totalmente en bandera. Mire, en la categoría 14, doctor Juan Sebastián y Paulita, en la categoría 14, hoy que es la máxima categoría del 2277, está un grupo de entre docentes y directivos docentes de 113.376. 113.000. Y recuerden la cifra anterior de 136.000, que era el total que estaban ahí del 2277. Entonces, de esos mira el número tan significativo, Miguel. Ajá. Mira el número tan significativo de los juiciosos que han sido los docentes en su derecho de ascenso en el 2277 y han logrado llegar al grado 14. Y valdría la pena el día de mañana, y me voy a comprometer a mirar esos números desde el Ministerio de Educación Nacional, cuánto de esas personas sobrepasaron los 20 años de servicio o los estudios requeridos y no han podido recibir bonificaciones adicionales.
Exactamente. Y creo que la pregunta que Paulita tiene a continuación hace relación a eso. Pero antes, mire, les doy otro datico también. En la categoría de los compañeros del 1278, en categoría 2A es donde está la mayoría de los docentes, 65.755. ¿Sí? En 2B hay 13.846 y en 2AE 13.145. Entonces, esto también para mirar que a pesar de que exista la posibilidad de ascender a otras categorías, a la 3A, 3B, todo eso, pues realmente el gobierno no le interesa que asciendan los compañeros. Pero también surge una inquietud con algunos compañeros del 2277 que no lo han manifestado. Creo que es la pregunta que tiene Paulita formulada para el doctor Roa. Sí, Miguel, Miguel. mira ese tema, Pablo, que es importante lo que dice Miguel, los números. ¿A qué nos apunta todo, Miguel? A un tema fiscal. Acá no le está preocupando la educación de los niños al Ministerio de Educación Nacional. Acá el gobierno nacional no está diciendo vamos a prepararnos sabiendo que los docentes son el bastón en Colombia para sacar este país adelante. O sea, el agradecimiento que tenemos cada uno de los que están viendo este programa personalmente es la profesora de primero primaria, segundo, tercero, a uno se le viene a la cabeza las personas que les enseñaron y los que lograron avanzar hoy en día uno. Al gobierno nacional no le interesa eso, al gobierno nacional le interesa la cifra. Y todas esas modificaciones que estamos viendo y todos esos números a qué conllevan a un tema fiscal, a reducir un tema fiscal. Es lo que se están fijando ellos y ustedes como directivos sindicales, y yo se lo agradezco públicamente, es donde se viene la lucha. Acá denos educación, ustedes están pensando solo en un tema de dinero y así no vamos para ninguna parte. Así es, doctor Juan Sebastián. O sea, yo quisiera preguntarle en este orden de ideas de lo que estamos aquí hablando, ¿cree usted que se debe generar un movimiento sindical más fuerte para generar la necesidad de hacer una replanteación o replantear estos posibles ascensos y, por supuesto, también mejoramientos para los maestros del escalafón 2277, a quienes sabemos se les congeló su carrera desde hace muchísimos años? Mira, Paula, yo soy muy sincero en ese tema. Yo te puedo decir si debe haber un movimiento más fuerte para que tienen derecho a que asciendan. Yo lo veo muy difícil desde mi posición personal. El movimiento sindical fuerte lo han hecho. Mira todo lo que ha logrado el decreto 2277. Tenemos una bonificación de ascenso que se la ganó FECODE porque no pueden ascender, una bonificación para los del decreto 2277. Sería lo ideal, Paula. Sería lo ideal que tomara más fuerza y modificaran el tema de ascenso. Personalmente lo veo muy difícil. Tenemos unos acuerdos que ni siquiera han cumplido. Imagínense lo que puede generar al gobierno nacional que fue el 2277 y crear 8 grado 15, 16, 17, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la pelea se debe originar es en el estatuto único. En ese estatuto único. O sea, si yo me enfoco en la pregunta que tú me dices, me estás diciendo pelea por 2277 y eso en este momento hay más del decreto 1278. Peleemos por un estatuto único, saquémosle lo mejor de los dos. Miremos el lado bueno que pueda tener el 1278, que es los salarios. ¿Cuál es el problema? El ascenso. Ese es el problema que tenemos. Entonces tratemos de unificar, de modificar, de preparar más a los docentes, de compromiso del Ministerio de Educación del CGP que no han querido modificar lo que es una lucha grandísima que se ha tenido. Pero yo creo que el movimiento sindical, Paula, se tiene. Tenemos la federación más importante de Latinoamérica. Tenemos la importancia de paralizar más de 20 millones de personas cuando entran paro FECODE. Los 8 millones de niños, más los educadores, más un padre de familia, más el comercio alrededor. La unidad y la fuerza la tenemos, Paula. Debemos es creer y la invitación a los del decreto 1278, empoderarse de su federación. Yo lo he dicho siempre públicamente, soy opositor total, sin ser docente, a los sindicatos paralelos. Lo que debemos es unirnos y entre más unidos vamos a tener más fuerza para esas reclamaciones. Bueno, la movilización, lo ha dicho el doctor Juan Sebastián Roa, y esa pregunta pues que se plantea, pues digamos, es complicada. Creo que la salida, estamos totalmente de acuerdo, doctor Juan Sebastián Roa, la salida es que entre todos, 1278 y 2277, demos esa pela por ese estatuto único de la profesión docente. Eso es la salida que tenemos. FECODE tiene un borrador, que doctor Roa sabe, él creo que estuvo en el congreso que ha hecho la federación, tanto en Paipa como en Medellín, y lo que se ha recogido en varias reuniones con los compañeros del 1278. En eso se está trabajando, entonces ahorita necesitamos que se implemente rápidamente y en los tiempos que se acordaron
este proyecto que sería la solución para unos y para otros en el tema de ascenso, de reubicación, de estabilidad, incluso para los mismos compañeros provisionales se pueda allí dar condiciones favorables para que puedan ingresar a la carrera docente. Son las 10 de la mañana, 29 minutos, 10 de la mañana, 29 minutos. Doctor Juan Sebastián, le pedimos nos regale ahí 2 minuticos mientras vamos a una breve pausa institucional y ya regresamos porque todavía tenemos muchas preguntas relacionadas con varios temas, demandas, situaciones que hoy están digámoslo ahí, al orden del día en la agenda del Magisterio Colombiano. No se retiren, ya regresamos. Bueno, a las 10:32 de la mañana retomamos aquí con más preguntas con nuestro invitado, el doctor Juan Sebastián Roa, y aquí vienen, bueno, más preguntas, tenemos más preguntas, Miguelito. Bueno, sí, gracias, Paulita, sí, bueno, también saludar a todos los seguidores ahí en las redes, muy importante, Isabel Bernal, Salomón Rodríguez, también ahí está en este tema, y sus opiniones muy importantes. Y Darí Forero, Cecilia Jamaica, Fabio Arturo Rosso, Fabián Rosso, Marisol Garzón, Marisol Moncada, Patricia Hoyos, bueno, una serie de importantes seguidores en nuestras redes, ahí a quienes les enviamos el saludo y sus comentarios que también retomaremos si hay algunas inquietudes frente a esto. Bueno, el doctor Roa, continuando con estos temas que en el día de hoy traemos, rápidamente, nos quedan como unas 20 preguntas nada más. Doctor Roa, frente a así rápidamente, ¿cuál es su opinión, usted como abogado, con la experiencia que ha tenido especialmente con los compañeros del 1278, su opinión frente a la actual SDF, ese video de evaluación? Es una pregunta un poco comprometedora, dijo alguien. Mira, Miguel, el tema de la evaluación, y yo tomo mi posición y yo digo el tema personal. A veces decimos cosas y piensan que el que está hablando es el sindicalista, el que está hablando es el educador. Yo lo digo desde el punto de vista de la oficina o del punto de vista muy personal. Mire, ya nos implementaron la evaluación. Yo creo que el problema no es el video. El problema es las condiciones que han puesto o han modificado para bloquear los ascensos de la persona. Los números no mienten, Miguel, y usted los conoce. Mire cuántas personas ascendieron la primera vez, mire cuántas personas ascendieron la segunda vez y todas las trabas que se han venido presentando para eso. Para mí no sería necesario el día de mañana un video. Y reitero el Estatuto Único Docente. Para mí el ascenso debería ser un derecho sin condicionamientos de la ley, como lo tenía el 2277. Usted ingresa y de acuerdo a su experiencia, o sea, a sus años y su estudio, usted asciende automáticamente. Ese es el derecho de las cosas. Quiero ahí tocarle un puntico que no va para el caso, pero se lo digo puntualmente. Eso también es responsabilidad, sin hacer política a nadie, de los mismos educadores y de nosotros nos votar. Porque aunque no lo veamos, somos sujetos políticos. Recordemos de dónde vino ese Estatuto 1278. Y siempre usted sabe que lo reitero en todo lado. Nosotros perdimos por no tener representación en el Congreso en su momento. Por 2 o 3 votos fue que aprobaron esa ley 715 que facultó al presidente para que creara el Estatuto 1278. Si hubiésemos tenido más representación en su momento en el Congreso, no hubieran perdido la votación y no se hubiera creado el decreto 1278. Ahí originó absolutamente todo. Y eso hubo un acto legislativo que modificó todo este tema. Entonces hay una responsabilidad, también no veamos la culpa ahorita solo porque no es censo, sino hay una culpa, también una responsabilidad política. Yo siempre lo he dicho así. Los educadores deberían tener por lo menos 4 o 5 senadores. Escasamente ponen uno en este momento. Y yo como hijo de docente siempre voto por quien representa a los educadores en su momento. Pero de ahí se origina el tema de la modificación del 1278 de la evaluación. Hoy en día lo que debemos buscar es lo que ha hecho FECODE. Por ahí vi comentarios de que se acomodan a la evaluación los dirigentes de FECODE. Es que la evaluación no la impusieron de forma unilateral primero. Y FECODE ha salido a marchar no sé cuántas veces oponiéndose en su momento para la evaluación. Pero cuando ya no se puede ganar, lo que se busca es una negociación. Entonces sacar lo mejorcito de la evaluación o mirar cómo podemos hacer el mejor souvenir para cada uno de los educadores que los representan. Válida la aclaración, doctor Juan Sebastián, frente a este tema que pues es un poco complicado porque uno
quisiera que los compañeros del 1278, y es la intención y la mantenemos, puedan ascender con esos 3 requisitos con los que ascienden los compañeros del 2277: tiempo, experiencia y títulos. Pero pues el gobierno eso no le conviene, porque sabe que eso representa, como lo dijo bien el doctor Juan Sebastián Roa, recursos, plata. Y pues lo que busca es que ojalá nadie ascienda. Y entonces ahí es donde se necesita un fuerte movimiento en las calles. Eso es fundamental. Así es que se han conseguido las cosas históricamente, y por eso necesitamos el respaldo de las bases para que nuestros sindicatos filiales, la ADE, la ADEC, de igual manera pues FECODE, puedan tener esa garantía, porque pues solamente con presentar un proyecto, perdón, presentar un pliego de peticiones, negociar unos puntos y tratar de implementarlos no basta. Eso no basta, porque como este gobierno no se mueve con buenas intenciones. Todo lo contrario, es mirando a ver cómo cada día recorta más los derechos que se han conquistado, como se vio en esta negociación estatal y en esta negociación con FECODE. Doctor Juan Sebastián, quisiera referirme a algo que es muy importante y que los maestros están aquí. ¿Por qué no hacemos una vez rapidito aquí de los requisitos, los tiempos, para estos 2 regímenes que estamos hablando, 1278 y 277, para lograr la pensión? Ok, Miguel, mire, para la pensión del decreto 2277 se necesita solo 20 años de servicio, 55 de edad. Eso se llama estatus pensional. Cuando se unen estos dos, pues nace el derecho jurídico a la pensión. En el decreto 1278, donde se presentan las primeras modificaciones, ya no son 55 años, sino 57 para hombres y mujeres. Y ya estamos hablando de 1.300 semanas cotizadas, que corresponden alrededor de 26 años y unos meses. Además de que la liquidación es totalmente diferente, y hay una cosa que no sé, que para mí, a mi modo de ver, es lo más importante: se perdió la compatibilidad entre salario y pensión. O sea, no puede un docente del 1278 pensionarse y continuar trabajando a la vez. Su pensión está condicionada al retiro. En el momento que adquiera el estatus de la pensión, puede solicitar la pensión, le da la resolución, y si quiere recibir esa pensión, debe retirarse. Pero el docente también aclaro que puede trabajar hasta los 70 años si quiere, recibiendo solo su salario, y en el momento del retiro forzoso le van a pagar su pensión. Esas son las 2 grandes diferencias en el tema: la edad, el tiempo de servicio, la liquidación de la pensión, que también estamos diciendo que con la entrada del 1278 se perdió casi el 35%, 38% adquisición de la pensión de los educadores en Colombia. Doctor Roa, esta pregunta, pues que acaba usted de aclararnos, o más bien esta situación de requisitos de pensión, que es muy importante que la conozcamos todos para tenerla ahí al orden del día, me lleva a lo siguiente: aquellos docentes que son hoy nombrados o están nombrados bajo el 1278, pero que tuvieron la oportunidad de trabajar antes de la expedición de la 812, bueno, usted ahorita nos aclarará esas fechas, ¿tienen alguna posibilidad en el tema pensional, de asimilarse al 2277? Sabemos que hay demandas, situaciones, pero ustedes que están al frente de esta situación, porque algunos creen que de pronto esto se hace de manera automática, ¿qué claridad podemos hacer a esos compañeros que trabajaron antes del año 2002 prácticamente, y que luego fueron nombrados con el 1278? Miguel, ese es un tema supremamente importante. Y ese es un tema que, como usted lo sabe, y Cotraecu lo sabe, nosotros hemos tomado esa bandera hace más de 8 o 9 años. Nosotros hemos logrado, y yo lo he dicho en todo el país, nosotros fuimos pioneros en el país en esta reclamación. Hemos logrado, no antes, es que tenemos la expectativa, no, hoy en día es una realidad, ya hay fallos del Consejo de Estado referente a ese tema, que cualquier docente del decreto 1278 que por X o Y motivo haya trabajado antes de la expedición de la ley 812 del 2003, como usted muy bien lo anunció, o sea, antes del 27 de junio del 2003, por orden de prestación de servicios, por provisionalidad, por hora cátedra, por cobertura, por contratos de la Asociación de Padres de Familia que tenían con los dirigentes, y las alcaldías tenían un convenio con esas asociaciones. Si usted trabajó como docente así una hora extra, usted tiene derecho a pensionarse con 55 años. Con 20 de servicio, pensionarse con el 75% del salario que recibe hoy en día. O sea, si usted está en el 1278 y gana 5 millones de pesos, el 75% de ese salario.
No es devolverse al 2277, como lo hemos explicado muchas veces, Miguel, y recuperar lo que dije que para mí es lo más importante, la compatibilidad entre salario y pensión. En este momento tenemos más de 350 docentes ya pagos con esos fallos en el país, estando en el decreto 1278 y siguiendo recibiendo pensión y salario. Y eso no es ningún secreto y los nombres se pueden enunciar acá en Cundinamarca. Además, el profe Jaime Gómez Osorio, rector de Mesita, sigue trabajando, siendo el 278, recibiendo su pensión como salario 278, pero liquidado como 2277 y teniendo esa compatibilidad. Fulvia, bueno, hay una cantidad significativa, pues son procesos que han demorado 4 o 5 años, en algunos casos 3 años, dependiendo los juzgados, Miguel, pero es una realidad. El Consejo de Estado hace 15 días sacó una nueva sentencia en contra, un fallo, una tutela en contra de un fallo judicial del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, donde decía que las OPS no deberían computarse para la pensión porque los docentes no habían aportado a la pensión. ¿Se escucha bien la señal? Paulita. Creo que tenemos inconvenientes de sonido con el doctor Roa, Miguelito. Sí. Sí, parece que hay alguna. Sí, parece que hay alguna dificultad. Bueno, ¿Ya me escuchan? Ya estamos, ya nuevamente, el último minutico no le escuchamos la explicación que nos estaba dando muy importante sobre esta posibilidad que tiene. Era eso, Miguel, que hoy en día es una realidad el tema del 78 y que en el país hay más de 50.000 docentes en esta situación. Personas que ya llegaron a la edad de los 55 años, han solicitado su pensión, se la niegan. La invitación es acérquense a las oficinas del país, ya hay oficinas en todo el país, ya que este programa, como sabemos, es recupere su pensión con 55 años, con 20 y esa compatibilidad que es tan importante, Miguel. Esto era totalmente injusto. Personas trabajaron y tenían una expectativa en el 2275. Al implementarnos ese decreto 12, hubiesen perdido esa expectativa pensional y les hubieran modificado. Hoy el Consejo de Estado ya dijo, eso es una realidad, pero tienen que demandar individualmente. Muchas personas dicen, ya todos tenemos derecho, y no es así. Esto es un tema que toca. Bueno, sí, un poquito la señal intermitente, pero bueno, ahí captamos la idea. Entonces, esta posibilidad que tienen los compañeros que fueron nombrados antes de la expedición de la ley 812, 27 de junio del año 2003, y que trabajaron, como él lo decía, algún tiempo, pueden, digamos, acceder a esta parte de la pensión como 2277, que les sería mucho más favorable, y como él lo decía, sobre todo en el tema de la compatibilidad entre salario y pensión, porque hoy un maestro del 1278, como ustedes bien lo saben, o recibe su salario o recibe la pensión, o tiene pues prácticamente que retirarse. Entonces, cosa que no sucede con los compañeros del 2277. Entonces, creemos que es muy importante este tema que hoy el doctor Juan Sebastián Roa nos ha venido explicando, ampliando esta información. Bueno, también tenemos alguna pequeña dificultad, no sé si de pronto está ahí el doctor Roa para plantearle otra pregunta, porque aquí hay muchas preguntas en el chat, incluso ya están planteando situaciones también de particulares de cada uno de eso. Pero aquí para concluir esta etapa que estamos aquí de preguntas, entonces compañeros y compañeras, hay que necesariamente presentar la demanda porque cada caso es particular, hay que mirarlo con detalle y es bueno que ustedes se puedan contactar ahora. Pedimos el número de celular del doctor o correo del doctor Juan Sebastián Roa para que ustedes puedan tener esa información de primera mano. Y repito, porque cada caso puede tener algunas particularidades. Ya está el doctor. ¿Por qué no de una vez damos el contacto para las personas que estén interesadas exclusivamente en este tema? Ya tenemos preguntas sobre otras situaciones de otro grupo de maestros. Sí, Miguel, usted sabe, mi teléfono es mi teléfono personal, el 320-830-3464. Me pueden escribir por WhatsApp cualquier duda que tengan y yo con el mayor de los gustos hoy mismo les resuelvo cualquier duda referente a esos temas, Miguel. Bueno, entonces ahí está el número de celular 320-830-3464 para que si tienen alguna inquietud frente a esto lo pueden aclarar, además de la asesoría. Además también sabemos que el doctor Juan Sebastián asesora desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca
también al magisterio, también lo pueden contactar a través de de ADEC. Doctor Roa, pasando rápidamente a otro tema que es muy importante, es el pago de las cesantías. Hoy tenemos grandes dificultades con ese pago de las cesantías y pues hoy no se cumple con lo que dice la ley 1071. Frente a ese tema, ¿qué podemos informar desde el ámbito jurídico al magisterio colombiano que a esta hora nos escucha y nos ve? Está molestando la señal un poco acá. Mira, Miguel, el tema de las cesantías ha sido un problema recurrente para el magisterio. Ahorita, el tema de la pandemia, nos hemos encontrado, Miguel, que muchas personas solicitaron cesantías y les han negado el derecho a las cesantías, argumentando que lo que ven radicado virtualmente no tiene ninguna validez. Eso es mentira. Lamentablemente este año, Miguel, se ha incrementado la mora en el pago de cesantías para los educadores. Y Cundinamarca es el departamento que lamentablemente encabeza este listado. No entendemos desde parte de la administración departamental cuál ha sido la demora en el pago de las cesantías. Y en este momento, como usted muy bien lo sabe, los únicos que se van a ver afectados no es el Fondo Nacional de Prestaciones, como muchos docentes dicen que los abogados estamos desfinanciando por el pago de la mora al fondo. Eso no es verdad, Miguel. La responsabilidad que se tiene es por parte de la entidad territorial y las demandas que van encaminadas contra la entidad territorial, porque ellos han sido los negligentes en la expedición de lo administrativo. Y si llegase a haber responsabilidad por parte de la fiducia, es la fiducia con sus propios recursos los que va a pagar esta mora, no el Fondo Nacional de Prestaciones. Entonces hay un tema interesante y como le digo, Cundinamarca sigue siendo el departamento número 1 en el país en esas demoras. Este año nosotros tenemos más o menos una proyección de que ya van como 3.000 docentes en los cuales se duraron más de los 70 días en pagarle las cesantías. Entonces, pues la invitación es que se comuniquen también con la oficina para adelantar esta reclamación y que es lo justo, Miguel. Si es la plata de sus cesantías, pues se la deben pagar puntualmente. Recordemos también que el Consejo de Estado dijo que ya no se necesitan cada 3 años para solicitar las cesantías, pero el Ministerio de Educación Nacional radicó una especie de recurso por el tema del sistema fiscal. Esperemos que este año salga ese tema a favor de los docentes y ya puedan solicitar sus cesantías cada vez que las necesiten, no cada vez que los condicione el gobierno nacional por medio de ese decreto de los años 90. Sí, usted lo acaba de decir, la ministra de Educación aduciendo el impacto fiscal, pues está negando esa posibilidad. Ahí estamos en la pelea también desde los compañeros delegados en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, que se pueden solicitar las cesantías no necesariamente hasta cumplir los 3 años, es cuando el maestro las necesite, porque para eso es su plata. Pero desafortunadamente este tipo de gobiernos pues son en ese sentido pues incumplidos. Y frente a la sanción moratoria, pues sí, usted lo acaba de decir, hoy desde FECODE se está pidiendo entonces que se avance en esos procesos judiciales que tienen sentencias favorables para la sanción por mora. Una plata muy importante que consiguió, no del Fondo de Prestaciones. FECODE logra esa pelea allí también con lógicamente la ayuda jurídica para que se diera una plata adicional del presupuesto general de la nación por 1.2 billones de pesos que ya han venido pagando sentencias judiciales y de igual manera, pues también de aquí en adelante, y es importante porque está en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema de que se le debe cobrar esa sanción moratoria a quien cause la sanción. Si es la Secretaría de Educación, pues a la Secretaría de Educación hay que estarle, presentando estas acciones jurídicas, como ustedes lo saben, desde el 1 de enero del 2020 en adelante. Y si es la FIDU previsora, pues es a la FIDU previsora. Entonces ahí hay un acuerdo, y aprovecho aquí, doctor Juan Sebastián, para decir que hay 3 meses en esta negociación para reglamentar esta situación que hoy se tiene. Entonces vamos a ver cómo nos va con este punto de la negociación para hacer un seguimiento a todo lo que hoy se está en materia de mora presentando. Doctor Juan Sebastián Roa, hay bastantes temas, la mayoría con respecto al magisterio, pero hay otros que tienen que ver con otros trabajadores. Pero rápidamente, antes de irnos del tema del magisterio, ¿qué nos puede informar sobre aquellos maestros que no tenemos pensión de gracia, pero se habla de una mesada adicional? Doctor Juan Sebastián. Mira, Miguel, este es un tema interesante y ese es un tema que se venía demandando hace muchos años. ¿En qué consiste que se ha avanzado? Ya hay una sentencia a favor de esta mesada adicional que nosotros llamamos en el departamento de Antioquia. Vale aclarar una cosa, Miguel.
Mucha gente la está llamando la mesada 14, recuperar la mesada 14 y esto no es así. Nosotros estamos hablando de una mesada que estipula la ley 91 del 89 y este es el argumento que se le está dando a los jueces. Usted no me puede decir que es la mesada 14 porque ella desapareció con el acto legislativo 01 del 2005. Usted no me puede decir que es esa misma mesada cuando estamos pidiendo que nos pague una mesada que viene estipulada en la ley 91 del 89 y la mesada 14 fue creada con la ley 100, Miguel, del 93, entonces es una mesada totalmente diferente, en la cual tienen derecho todos los educadores que hoy en día tengan su pensión jubilación, activos o retirados, y que por X o Y motivo no hayan tenido derecho a la pensión gracia, ya bien sea porque hayan sido nacionales o porque hayan ingresado a partir del 1 de enero de 1981 hacia acá. Estas personas ya no tienen derecho a la pensión gracia. Entonces se quedó una contraprestación por no haber tenido derecho a la pensión gracia para que se les pague una mesada de su pensión a mitad de año. Y recordemos la sentencia de unificación que les quitó los factores salariales a los docentes, la prima de Navidad, vacaciones y servicio en su liquidación, también deja claro que esa mesada adicional está vigente. Esperamos tener pronto noticias buenas en los diferentes tribunales del país. Hasta ahora va en Antioquia, pero cualquier docente pensionado por jubilación tiene derecho a esta mesada nueva. Bueno, doctor Juan Sebastián, bastantes preguntas aquí en el chat, también ahí en el personal, pero pues bueno, el tiempo aquí avanza y hay unas preguntas importantes que tienen que ver con la pensión, pero también con, digamos, otra serie de trabajadores del país. Paulita, sé que tienen inquietudes al respecto. Dale. Así es, Miguelito. Bueno, doctor Juan Sebastián, sabemos que Colombia tomó ese modelo chileno en cuanto a los fondos privados. Mi pregunta es, ¿pueden haber o pueden existir cambios en esta dinámica hacia Colpensiones o los fondos oficiales? Y de ser así, de haber estos cambios, ¿cuáles son las edades para dar este paso? Ese es un tema supremamente interesante y es un tema en el cual nosotros como oficina en el país hemos ampliado el portafolio y estamos trabajando en eso. Resulta que pasa que cuando implementaron los fondos privados acá en el país en los años 90, engañaron a las personas diciéndole que se iba a pensionar mucho más alto, que el seguro social se iba a acabar, que iba a perder sus aportes y que las pensiones no necesitaban edad y infinidad de mentiras. Hoy en día nos estamos dando cuenta que hay personas que cotizan sobre 5 o 6 millones de pesos, 3 millones de pesos y su pensión les queda en el salario mínimo, porque no hay una liquidación como lo que hablamos en el magisterio de un ingreso base de liquidación, ya sea el último año de los últimos 10 años, no lo hay. Allá es lo que usted ahorra, le van a dar su pensión. Si nosotros estamos en Colpensiones y cumplimos con la edad y las semanas cotizadas, que en ahorro son 38 millones de pesos, usted tiene derecho a un mínimo. Para usted tener derecho a un mínimo en un fondo privado necesita alrededor de 280 millones de pesos en ahorro. Mira la diferencia tan significativa. Entonces, lo que venimos logrando, la ley permite que faltando 10 años para su pensión, usted se traslade entre fondo privado y Colpensiones. ¿Qué sucede? Que la gran mayoría, por desconocimiento, siendo mujeres ya tienen más de 47 años o hombres más de 52 años y ya la ley no permite trasladarse. Antes de esa edad, usted lo puede hacer sin necesidad de abogado. Lo que se ha logrado en el país y lo que ha dicho la Corte Suprema en varias sentencias, y hace poco una sentencia de unificación, es si a usted le faltan menos de esos 10 años, usted puede trasladarse nuevamente a Colpensiones a través de una demanda de ineficacia. Y puede, en algunos casos, hasta triplicar el ingreso de su pensión. Pero ojo, no para las personas que están pensionadas. Si usted ya se pensionó con el fondo privado, tiene derecho a una indemnización, pero ya no van a permitir que se devuelva Colpensiones. Este tema es supremamente importante porque es un engaño que se le dio a todas las personas en el país. Y recuerden que tenemos gente que trabaja en fiscalía, gente en la rama judicial, servidores públicos, empleados privados. Es una cantidad importante en el país que se dieron cuenta en el engaño que les dieron los fondos privados, pero hoy en día existe la solución de devolverse con pensiones y en algunos casos, como digo, hemos visto que aumenta 3 a 4 veces su pensión. La condición es que le falten menos de 10 años de la pensión y que haya cotizado por encima de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. Porque si ha cotizado sobre solo un salario mínimo, pues su pensión va a ser sobre un salario mínimo. Entonces no hay mayor reclamación que realizar. Y en los docentes, hay muchos docentes, Miguel y Paula,
que trabajan, se ven sobre todo en las grandes capitales, trabajan como docentes y en las tardes trabajaban en un colegio privado o tenían otro trabajo y cotizaban a fondos privados o cotizaban a Colpensiones. Estas pensiones entre el magisterio y Colpensiones o el magisterio y fondos privados son totalmente compatibles. Si usted cumple los requisitos de la ley 100 en Colpensiones, usted tiene derecho a solicitarlo. Lo que pasa es que lo solicita y le dicen que no porque ya está pensionado por FUMA, pero con una demanda se realiza y 100% seguros porque hay una sentencia de unificación, porque son cotizaciones privadas no públicas, tiene derecho a esa pensión. Pero de igual manera, si no le alcanzan las cotizaciones, Miguel, pues después de que esté pensionado en el magisterio, tiene derecho a que le devuelvan esas cotizaciones en dinero, esa indemnización sustitutiva si cotizó en Colpensiones o esa devolución de saldos si cotizó en fondo privado. Bueno, ya son las 10 de la mañana, 58 minutos. Recordemos por aquí, en estos 2 minuticos restantes, algunas de las preguntas que nos hacen a través de las redes, que son importantes ahí, como esta situación aquí rápidamente, para ver si nos puede ayudar a encontrarlas. Y es, ¿por qué no se pueden retirar, profe Henry Ríos, por qué no se pueden retirar la totalidad de las cesantías? Porque la creación de la cesantía se tiene como un ahorro. Claro que se puede retirar la totalidad, Miguel, pero en el momento que usted termine su contrato laboral, como hablando de los docentes, en el momento de su retiro, en ese momento usted puede solicitar las cesantías definitivas. Lo que pasa es que en Colombia, cada vez que crean algo, lo crean con ciertas condiciones, y en el momento de crear el tema de las cesantías, es un ahorro con ciertas condiciones para su estudio, para la compra de su vivienda, para la mejora de su vivienda. ¿Usted se imagina, Miguel, y lo digo con el mayor respeto, que se pudiesen retirar la totalidad de las cesantías en el momento que usted quisiera? No tendríamos financiamiento del fondo y la gran mayoría de los docentes ya hubiera retirado la totalidad de sus cesantías y destinado para otro asunto que no son creadas fundamentalmente. Entonces, es un ahorro para una necesidad, no para solicitarlas en cualquier momento para lo que uno quiera. Deben estar destinadas para esos asuntos que todos conocemos, que es primordial, y sí se puede definitivas, pero en el momento del retiro, Miguel. Muy válida su orientación y es importante todas estas preguntas ahí que nos hacen los compañeros a través del chat. Entonces, cesantías parciales no se pueden total todo lo que uno tenga ya. Es más, solamente puede acceder al 75% de la petición que se haga, como lo decía el doctor Juan Sebastián Roa, para vivienda o para educación, cuando son parciales. Cuando son definitivas, pues sí, ya es el proceso ya porque usted ya se ha retirado. Bueno, doctor Juan Sebastián Roa, muchísimas gracias por la información. Quedaron algunas preguntas pendientes. Seguramente vamos a necesitar de otro programa para hablar exclusivamente de tantos y tantos temas que hoy tenemos, digamos, y que concierne al magisterio especialmente. El mensaje final para los seguidores que tenemos a esta hora, doctor Juan Sebastián Roa. No, Miguel, agradecerles por la invitación, agradecerle a Paula, al equipo de trabajo que está detrás. Hace rato no nos veíamos y mi eterno agradecimiento con Cotradecún, porque como usted lo sabe y mucha gente lo sabe, la cooperativa creyó en nuestra oficina hace 8 o 9 años, ya llevamos 12, nos dio una mano y nos dio un apoyo fundamental, llevándonos a dar capacitación en los 116 municipios a las personas, y a nosotros nunca se nos va a olvidar las puertas que nos abrieron. Creyeron en la juventud en su momento, creyeron en el trabajo que veníamos realizando, y yo estaré eternamente agradecido con la cooperativa. Bueno, el doctor Juan Sebastián Roa sea la oportunidad para decir que ese tema relacionado con los maestros que trabajaron antes de la, 802, de la ley 812, maestros 1278, que hoy tienen esa posibilidad de la pensión como 2277, cuando estábamos en ADEC, hacia el año 2008, 2009, si la memoria no me falla, el doctor Juan Sebastián Roa ya estaba inmerso en esos procesos y ya nos comentaba de esas posibilidades y otros temas que también se trataron. Entonces, doctor Juan Sebastián, muchísimas gracias y pues esperemos que en otra oportunidad lo tengamos aquí en los micrófonos de El Solidario y El Solidario Vive la Noticia. Gracias, Paulita, gracias, Estefanía, Mauricio ahí en la parte técnica, y nos esperamos nuevamente de hoy en 8 días a partir de las 9 de la mañana cuando tenemos un nuevo Solidario. ¡Feliz fin de semana!